Excelente. Hoy día tenemos que ver la segunda parte de máquinas de inducción, ya entrando un poco más en, no digamos que en la matemática pura y dura del desempeño de los motores y los generadores de inducción, sino que primero hacer un brevísimo repaso de lo que vimos la sesión anterior, cosa de que nos enchufemos todos en el mismo canal, para luego ver algo sobre cinemática relativa, que yo voy a explicar de qué se trata todo esto de la cinemática relativa y por qué hay que hacer el repaso de esto. Ignacio me pregunta sobre el video, y sí, sí vi el video, tengo que agregar el link al aula virtual. Estaba bien bueno el video, hay algunas partes que están un poco enredadas para, digamos, no son tan simples de ver tal y como están explicados en el video, pero hay muchas otras que sirven muchísimo. Entonces sí, voy a subir el video porque si lo vi completo, un video como de 16, 17 minutos me parece, en que se explica a grosso modo todo el bagaje del principio de funcionamiento de los motores de inducción. Así que sí, solo voy a subir el link para que también lo tenga el resto disponible para ver. Entonces, como les decía, hoy la intención es hacer primero un repaso. Les voy a hacer una pregunta después a modo general para que ustedes me la contesten. Pero lo importante es que lo que me interesa que veamos hoy día son los siguientes tres puntos. Primero, hacer un repaso de cinemática relativa, porque lo básico para poder entender bien el campo magnético rotatorio y a qué velocidad se ve que gira el campo magnético rotatorio visto desde el rotor. Porque hay que recordar que nosotros en la sesión anterior habíamos visto que el rotor lo podíamos entender como una escalera doblada o bien como un conjunto de conductores que forman una suerte de cilindro, y que sobre esa escalera o sobre esa estructura que es el rotor, el campo magnético rotatorio va a variar en el tiempo y eso es lo que va a inducir tensiones corrientes y entonces se va a provocar suertes de electroimanes que van a seguir el campo magnético rotatorio. Y que eso dependía de la velocidad que giraba el rotor, etcétera. Eso es lo que habíamos revisado. Entonces, para poder entender bien a qué velocidad corta el campo magnético rotatorio al rotor, es necesario que repasemos esto de la cinemática relativa, revolvernos un poquito a los cursos de mecánica para poder entender bien ese concepto. Luego, justamente después de la cinemática relativa, que va a ser, como digo, el repaso de mecánica o de mecánica uno, por así decirlo, después ir a lo que es el campo magnético rotatorio visto por rotor, porque ese es el concepto clave para poder entender cuáles son las corrientes que se inducen en el rotor y por tanto cuál va a ser el torque o la fuerza que va a resultar en la estructura rotórica. Y por último, hacer la introducción al circuito equivalente, que va a ser lo que finalmente vamos a trabajar durante el resto de la unidad y que permite determinar los mayores o los más importantes índices de rendimiento de la máquina. A través del circuito equivalente nosotros vamos a poder determinar cuál es la corriente que se necesita para operar el motor en una cierta situación, en un cierto escenario. Vamos a poder determinar cuál es el torque que desarrolla en una cierta situación, cuál es el corriente y la tensión que necesita para desarrollar ese torque, la potencia que desarrolla, la eficiencia que provee justamente su operación, etcétera. O sea, el circuito equivalente es lo que permite ver y determinar, o estimar, más que todo es estimar, el rendimiento que tendría la máquina en distintas operaciones. Entonces, aquí anoche me entretuve haciendo unos GIFs para poder explicar esto de la cinemática relativa que considero que quedaron muy, muy simpáticos, así que espero que también les guste a ustedes. Que dice lo siguiente. O sea, ¿a qué me refiero con esto de la cinemática relativa? Que es como la parte importante central de esto. La cinemática relativa se veía en mecánica como aquella diferencia de velocidades entre distintos sistemas de referencia y que esos sistemas de referencia estaban moviéndose. En español, quiero que veamos estas tres situaciones en las que aquí aparece el carrito. No sé si alguno de ustedes jugó en su época el Donkey Kong del Super Nintendo, pero este es el carrito donde estaba el cocodrilo arriba y bueno, estaban los dos monitos del Donkey Kong y uno tenía que ir saltando con un carro, bueno, cosas medias antiguas, pero era bien simpático y me sirve justamente para poder explicar esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que imaginar? Supongamos que ustedes o nosotros, todos juntos, estamos aquí adentro de este carro que es el de cocodrilo de abajo. Y nosotros vamos a ver pasar a una cierta velocidad a este cocodrilo que está aquí arriba. Y eso
nosotros lo podríamos decir, supongamos que este de aquí arriba está viajando a una cierta velocidad, llamémosla mejor de aquí en adelante rapidez, para que si algún físico ve el video después no nos castigue. Supongamos que va a 40 kilómetros por hora. ¿Listo? Con respecto a un observador estático de la calle. Entonces nosotros que estamos quietos, vamos a ver que el cocodrilo pasa por al lado nuestro a 40 kilómetros por hora, porque nosotros estamos quietos y por lo tanto vamos a ver toda la velocidad que lleva con respecto a un observador que está estático. Esto es más o menos lo que yo explico aquí. El de abajo, que es este que está aquí, ve al de arriba moviéndose a una rapidez v sub arriba. Le puse un nombre, velocidad del de arriba, v sub arriba. Es la velocidad a la que viaja el de arriba. Esa es una primera situación en la que nosotros estamos quietos y vemos pasar a otro a una cierta velocidad, considerando que nosotros estamos quietos en este sistema de referencia. Ahora, en este segundo escenario, imaginemos que nosotros somos el de abajo. Si nosotros somos el de abajo y miramos hacia el lado, vamos a ver que el otro carro está quieto. Vamos a ver que está quieto porque ambos nos movemos a la misma velocidad. O también sí que nosotros lo podemos ver en cinemática lineal, nos estamos moviendo a la misma rapidez. Recuerden que velocidad es el vector, rapidez es la magnitud. Entonces, en esta situación, a pesar de que ambos carros se están moviendo para un observador estático, el uno ve al otro que está quieto. El de abajo ve que el de arriba está quieto y el de arriba ve al de abajo que está quieto. Y eso es lo que más o menos explico aquí. El de abajo, el cocodrilo de abajo, ve al de arriba moviéndose a una velocidad tal que es v sub arriba menos v sub abajo, que es igual a 0. Y asimismo, el de arriba, el cocodrilo de arriba ve al de abajo moviéndose a una rapidez que es igual a 0 también. Aquí debiera decir rapidez en todo caso, no velocidad, rapidez, porque si no tengo que agregar las flechitas de los vectores. ¿Y qué más o menos lo que ocurre con nosotros? Bueno, aquí nosotros estamos en la virtualidad, así que es un poco más complicado de explicarlo así, pero si imagináramos que nosotros estuviéramos todos en una sala y que yo estuviera parado al frente explicando en una pizarra, al lado de un telón de PowerPoint, un telón de presentación, ustedes verían que yo estoy quieto explicándole cosas a ustedes, pero en realidad todos nosotros nos estamos moviendo alrededor de la periferia de la Tierra a medida que está rota. Y a su vez la Tierra se mueve alrededor del Sol, y a su vez el Sol gira alrededor del centro de la galaxia, y a su vez la galaxia gira alrededor de otras cosas. Nosotros nos estamos moviendo a unas rapideces y velocidades inmensas, pero nosotros nos vemos quietos. Nos vemos quietos, ¿por qué? Porque nos estamos moviendo todos a la misma velocidad, en el mismo sistema de referencia móvil, y por lo tanto vemos que estamos quietos los unos respecto a los otros. Y a eso se refiere con que esto es relativo. Y por último, entonces, está este caso en que el carro de arriba se mueve a una cierta rapidez, el carro de abajo se mueve a otra rapidez, y por lo tanto, vamos, si nosotros ahora imaginamos que somos el carro de abajo, vamos a ver que el de arriba ya no se mueve a 40 kilómetros por hora, sino que se mueve más lento, porque nosotros también nos movemos en esa dirección. Entonces, supongamos que el de arriba se mueve a 40, el de abajo se mueve a 10 kilómetros por hora, entonces el de abajo va a ver al de arriba que se mueve a 30 kilómetros por hora, el de abajo va a ver que el de arriba se mueve a 30 porque es la diferencia de rapidez, la diferencia de velocidad, podríamos decir magnitudes de las velocidades, y lo mismo ocurre al revés. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice? El de abajo ve al de arriba, moviéndose a una rapidez tal que es la resta de velocidades nuevamente, velocidad v sub de arriba menos v sub el de abajo, que es mayor a 0. Vemos que el de arriba se mueve más rápido que nosotros, avanza hacia adelante, y por lo tanto tiene una velocidad que debería ser positiva, o que podría apuntar en este caso positivo respecto a nuestro sistema de referencia. Y asimismo el de arriba ve el de abajo moviéndose a una rapidez que es esta resta que está acá, v sub de abajo menos v sub de arriba, que es menor a 0. O sea, si nosotros fuéramos este carrito que está el de arriba, veríamos que el de abajo se está moviendo hacia atrás. Que es lo mismo que ocurre cuando ustedes, por ejemplo, están manejando, están en un auto, están en un bus, están en un metro o lo que sea. Ustedes van a ver que el resto de las cosas se mueve hacia atrás. A eso se refiere con esto de la cinemática relativa. Bueno, ¿para qué todo este repaso de cosas que debieran haber visto en mecánica o incluso en física en el colegio? Es porque ahora esto lo podemos llevar a la rotación.
Y bueno, aquí van a perdonar la calidad de los GIFs, pero fue lo que se me ocurrió hacer en el momento. Y bueno, ustedes saben, en el Word yo agarré y roté, y bueno, aquí se ve un movimiento rotacional de dos cosas. Tengo una pelotita de color rojo, que está, supongamos, en una suerte de rotor, o digamos en esta trayectoria circunferencial, y tenemos una pelotita azul que está dando vueltas alrededor de esta que es la roja. Entonces ahora miremos qué es lo que ocurre con la relatividad del movimiento, no relatividad especial de física cuántica, sino relatividad de movimiento newtoniana, de la rotación de los dos objetos. Entonces, si ustedes se fijan, si es que nosotros fuéramos la bolita roja, veríamos moverse a la bola azul a una cierta rapidez angular, que podríamos llamar omega sub azul. O sea, nosotros vamos a ver que la bola azul se mueve a una cierta rapidez angular, ojo, rapidez angular, que va a estar dada por esta expresión, omega azul. Por ejemplo, 10 radianes por segundo, por decir algo. Ahora bien, la bola azul va a ver a la bola roja moverse a una rapidez angular que es menos omega azul. O sea, si nosotros fuéramos la bola azul, nosotros no percibiríamos que nosotros nos estábamos moviendo, sino que percibiríamos que la otra bola roja se está moviendo en la dirección contraria a nosotros. Es lo mismo que ocurría en el caso anterior. Si yo me estoy moviendo, por ejemplo, en un auto hacia adelante, voy a ver que los árboles pasan hacia atrás alrededor mío. Eso es lo mismo que ocurre aquí. Ahora bien, ¿qué pasa si ambas bolas se mueven a la misma rapidez angular? Hablemos de la rapidez angular. La bola roja va a ver moverse a la bola azul a una rapidez angular dada por la resta. Omega azul menos omega roja. Por supuesto, estas dos cantidades, estas dos rapideces, estas dos velocidades están dadas por, o están referenciadas con respecto a un observador estático. Omega azul se refiere a la velocidad angular o rapidez angular que lleva la bola azul con respecto a un observador estático como lo podemos ser nosotros. Entonces, en este caso, omega azul menos omega roja es igual a cero, porque la rapidez angular de la bola roja es la misma rapidez angular de la bola azul. Recorren el mismo ángulo en la misma cantidad de tiempo. Y lo mismo ocurre en el otro sistema de referencia. La bola azul va a ver moverse a la bola roja a una rapidez angular dada por la resta, en este caso omega roja menos omega azul, que es igual a cero. Con esto entonces lo que pretendo es que se entienda bien cuando yo hable de que el rotor ve al campo magnético rotatorio moverse a una cierta rapidez, a una cierta velocidad, y que es justamente lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Campo magnético rotatorio visto por rotor. Después de todo esto, ¿qué es el repaso? Tenemos la misma situación, pero ahora, ¿qué es lo que hay que imaginarse? Que esto de acá, este círculo pequeño que se está mostrando aquí con el cursor rojo, es el rotor de la máquina. Acuérdense que nosotros veíamos cortes transversales de la máquina. Acá podemos tener rotor entre hierro, que es el espacio de aire que hay entre rotor y estator, y el estator. Acá podríamos tener perfectamente el estator de una máquina, el entrehierro de una máquina, el rotor de una máquina. A todo esto se me olvidó preguntar si es que se ven las animaciones. ¿Se ve el GIF, cierto? ¿Se ve esto que está girando? Sí, Sí, profe, sí se profe. ve. Sí, ya sub. Porque si no estoy hablando pura tontera. Ya, entonces ya, se ve bien. Pregunta para ustedes, aprovechando que están todos bien activos. ¿De qué se encarga el estator? O mejor preguntado, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función principal que desarrollan los devanados con corriente que lleva el estator? Generar un circuito magnético, una circulación magnética rotatoria. Perfecto. Más precisamente, aunque está muy buena la respuesta, generar un campo magnético rotatorio. CMR, como la tarjeta. Campo magnético rotatorio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Súper buena la respuesta. Hay que imaginar que aquí, por ejemplo, tenemos un rotor que está quieto, un rotor que no está girando, rojo, y está marcado con ese puntito rojo, como si yo le hubiese puesto una marca de corrector ahí en los extremos del rotor,
Y que acá en azul, esa pelotita azul, representa el campo magnético rotatorio que está siendo generado por las corrientes de estator. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el rotor de un motor, de una máquina de inducción, está detenido, tal como se observa aquí, ve al campo magnético rotatorio, que está siendo representado por esta bola azul, girando a la velocidad sincrónica. En estos momentos eso es lo que estamos observando. El campo magnético rotatorio siempre va a girar a la velocidad sincrónica porque está siendo generado por las corrientes de estator que a su vez llevan a una cierta frecuencia que es la de la red, en caso de que se conecte el motor directamente a la red. Y por lo tanto el rotor, en esta situación puntual en el que está detenido, va a ver al campo magnético rotatorio girando a la máxima velocidad, que es la velocidad sincrónica. En el rotor, entonces, se van a inducir corrientes. Recuerden ahora, hay que revisar el principio de funcionamiento del motor de inducción, que eso nosotros ya lo revisamos. Como tenemos un campo magnético rotatorio que está girando, está cambiando el flujo magnético en las espiras de rotor, en esta escalera que nosotros habíamos visto, y está cambiando a la máxima velocidad posible. En este caso se inducen corrientes que tienen una frecuencia igual a la de la red. ¿Por qué? Porque supongamos que el motor está conectado a la red, por supuesto. Si el motor está conectado a la red, supongamos red chilena a 50 Hz, esos 50 Hz entran al estator, entran al devanado trifásico, generan un campo magnético rotatorio que gira a una cierta velocidad. Esa velocidad de giro, velocidad sincrónica, velocidad a la que gira el campo magnético rotatorio, se debe a la frecuencia con la que se alimenta el estator. Si yo alimento el estator con 50 Hz, una máquina de dos polos, el campo magnético rotatorio va a girar a 3000 RPM. Si yo lo alimento con 100 Hz, el doble de frecuencia, yo voy a esperar que el campo magnético rotatorio gire al doble de velocidad, 6000 RPM. Entonces, como la velocidad del campo magnético rotatorio depende de la frecuencia, entonces la frecuencia de las corrientes que ahora se inducen en rotor, ojo, en rotor, la frecuencia de las corrientes que se inducen en rotor va a depender de la velocidad con la que el rotor percibe al campo magnético rotatorio. En este caso, el rotor percibe que el campo magnético rotatorio gira a la velocidad sincrónica. Por lo tanto, va a percibir o van a inducirse frecuencias que son iguales a la de la red. ¿Por qué? Nuevamente, la red genera este campo magnético rotatorio girando a esta velocidad. Esa velocidad completa es percibida por el rotor, y por lo tanto, en el rotor van a aparecer corrientes de igual frecuencia. Veamos este otro caso, que es un caso ideal hipotético que en la realidad no se puede cumplir, salvo que motoremos un motor de inducción, pero de manera autónoma esto no es posible, en que el rotor se encuentre girando a la misma velocidad que el campo magnético rotatorio. Este es otro caso. Ya no está quieto el rotor, sino que el rotor se encuentra girando a exactamente la misma velocidad del campo magnético rotatorio. Supongamos 3000 RPM. Entonces, por lo que habíamos visto de cinemática relativa, si el rotor de una máquina de inducción llegara, aquí me faltó una, llegara a girar a la velocidad sincrónica, va a ver que el campo magnético rotatorio está quieto. Tal como se ve aquí. O sea, si el rotor está girando exactamente a la misma velocidad que el rotor, o sea, el rotor está girando a la misma velocidad que el campo magnético rotatorio, entonces el rotor va a percibir que el campo magnético rotatorio está quieto. Si el campo magnético rotatorio está quieto para el rotor, entonces no hay derivada del campo magnético con respecto al tiempo. No hay derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Por ley de Faraday, entonces no se induce tensión, no se induce corrientes. Y en el rotor, aquí está mal escrito, no debiera haberlo explicado así. No se inducen corrientes. O mejor dicho, como el campo magnético rotatorio está quieto, la frecuencia de todo esto es cero. Como la frecuencia es cero, no hay ley de Faraday, no hay inducción, y no se traspasa entonces la forma de onda sinusoidal de estator al rotor. Aquí esto en realidad no debería estar escrito de esta forma. No sé qué me pasó.
Acá, en el rotor, no se inducen corrientes. O podríamos decir, si que se llegaran a inducir corrientes serían de frecuencia cero, pero es que no se inducen corrientes de ningún tipo. Veamos este último caso. que- a ver qué pasó aquí. ¿Y por qué no me lo...? A ver, momento, ¿no? Aquí se ve bien. Acá no se ve girando. Bueno, lo voy a explicar acá. Ahora supongamos lo que ocurre en la realidad con un motor de inducción. Una operación, no digamos que normal, pero una operación que se podría llegar a observar, en el que tenemos al campo magnético rotatorio girando a una cierta velocidad, que es la velocidad sincrónica. Recuerden que el campo magnético rotatorio siempre gira a la velocidad sincrónica. Y tenemos que el rotor está girando a una cierta velocidad que es menor. Recuerden que eso es lo que había que cumplir en un motor de inducción, que la velocidad a la que gira el rotor es menor a la velocidad a la que gira el campo magnético rotatorio. Porque ahora vamos a poder ver que hay una velocidad que el rotor percibe del campo magnético rotatorio. Y como el rotor percibe esa velocidad, va a percibir un cambio del campo magnético, y ese cambio del campo magnético se va a traducir en tensiones corrientes en el rotor. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Cuando el rotor de una máquina de inducción gira a una cierta velocidad por debajo de la sincrónica, menor a la sincrónica, ve al campo magnético rotatorio, que está representado por la bola azul, girando a una velocidad que está dada por la siguiente expresión. La velocidad del campo magnético rotatorio vista por el rotor es la resta entre la velocidad sincrónica, que es la velocidad a la que gira el campo magnético rotatorio, vista con respecto a un observador estático, menos la velocidad a la que está girando el motor realmente, el rotor de la máquina. La velocidad a la que está girando el rotor, el eje, el rotor de la máquina. Y aquí hay una resta, omega sub s menos omega sub m, que sigue la tendencia y sigue la lógica de lo que hemos visto hasta ahora de cinemática rotacional. Entonces, como vimos en la clase anterior, nosotros habíamos introducido el concepto de deslizamiento, hay que recordarlo. ¿Se acuerdan la relación que hay entre la velocidad de giro y la velocidad sincrónica? Voy a aprovechar el tiro de ponerla aquí, por si acaso, ahí. Entre la velocidad de giro y la velocidad sincrónica, la relación que hay entre las dos se conoce como el deslizamiento, que ya lo habíamos introducido en la sesión anterior. Y el deslizamiento estaba dado por esta expresión, si ustedes se deben acordar. La diferencia de velocidad o el arrastre que hay entre la velocidad sincrónica, la velocidad a la que gira el campo magnético rotatorio, menos la velocidad a la que gira realmente el rotor, y todo esto se normaliza. Se normaliza por el valor de la velocidad sincrónica. Eso era el concepto o la definición del deslizamiento. ¿Eso qué significa? Hay que recordar que aquí, este término que está aquí, que aquí lo voy a poner con un color morado, la velocidad de operación es lo que es variable. ¿Qué es lo que ocurre cuando el motor está detenido? Cuando el rotor no está girando, es que la velocidad de operación, ¿cuál debería ser la velocidad de operación si el rotor está detenido? Pregunta para ustedes. Cero, ¿no? Cero. Si el rotor está detenido, entonces su velocidad es cero. Por lo tanto, aquí vamos a tener que la velocidad del motor, cuando el rotor está detenido, sería cero. Me quedaría omega sub s menos cero, que sería omega sub s, dividido en omega sub s, que a su vez toda la fracción entonces sería igual a 1. Es decir, cuando el motor está detenido, el deslizamiento es 1. Hay que empezar a relacionar al tiro. Cuando veamos deslizamiento unitario, hay que asumir entonces que el motor está detenido. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando el motor gira a la velocidad sincrónica, que no es en realidad un caso que sea posible de manera autónoma? Si el rotor llegara a girar a la velocidad sincrónica, tendríamos omega sub s menos omega sub s, 0. 0 dividido algo que es finito,
cero. Por lo tanto, cuando el rotor o la máquina gira, hipotéticamente, a la velocidad sincrónica, vamos a tener que el deslizamiento es cero. Ese es el rango en el que se mueve el deslizamiento, entre 0 y 1. 1 es cuando el motor está detenido, 0 es cuando el motor llega o podría llegar a la velocidad sincrónica. Y por lo tanto, lo que nosotros esperaríamos de un motor es que tenga un deslizamiento pequeño, porque el rotor tiene que girar a una velocidad que es cercana a la sincrónica, pero es levemente menor, que depende, por supuesto, eso de la carga. Entonces, bueno, introduciendo eso que, bueno, ya lo habíamos conversado en la sesión anterior. Si ustedes se fijan acá de un despeje fácil, podríamos tener lo siguiente. Este omega sub s lo paso multiplicando hacia acá. Ahora sí yo creo que ya voy a mostrar la PPT para que la podamos ver. Acá el omega sub s lo voy a pasar multiplicando hacia acá. Y ustedes pueden observar que la resta de velocidades, omega sub s menos omega sub m, es lo mismo, es igual, a S multiplicado por omega sub S. Así que aquí yo paso multiplicando estos dos. Y si reemplazo esto aquí arriba, si ustedes se fijan, acá está omega sub S menos omega sub M, que es esto que está aquí, y ahora yo lo voy a reemplazar por S por omega sub S, que es lo que tenemos aquí en la expresión 3. Es decir, que la velocidad a la que el rotor ve girando al campo magnético rotatorio también lo podemos expresar como la velocidad sincrónica multiplicada por el deslizamiento. Cuando el motor está detenido, deslizamiento igual 1, deslizamiento unitario, vamos a tener entonces que el campo magnético rotatorio va a verse a la velocidad sincrónica por el rotor, que es el caso que teníamos acá. Me fui al chancho, momento. Acá. En este caso, en particular, vamos a ver que el rotor va a ver al campo magnético rotatorio girando a la velocidad sincrónica. Que la expresión dice, la velocidad a la que ve el campo, o sea, la que ve el rotor, el campo magnético rotatorio es S por omega sub S. S en este caso es 1. Deslizamiento unitario. ¿Por qué deslizamiento unitario? Porque el rotor está detenido. Como S es igual a 1, entonces la velocidad a la que ve el campo magnético rotatorio va a ser 1 por omega sub S, que es la velocidad sincrónica. Y así más o menos esto opera. Asimismo, entonces, como recuerden, la frecuencia con la que se inducen corrientes en el rotor depende de la velocidad a la que percibe el campo magnético rotatorio. Y por lo tanto llegamos a esta última expresión. La frecuencia de las corrientes que se inducen en el rotor, ya sea devanado, si es que es un motor de inducción de rotor bobinado, o la jaula, si es que es un motor de jaula de ardilla, va a depender también del deslizamiento, tal que se cumple la siguiente expresión. La frecuencia de las corrientes que van a aparecer en el rotor van a ser las frecuencias con las que se alimenta el estator multiplicados por el deslizamiento. En el caso de que el motor esté detenido, tal como más o menos se observa aquí, aunque no es la idea, aquí debería estar girando el rotor también. Pero supongamos este caso en el que el rotor está detenido, tendríamos que el deslizamiento es unitario y las frecuencias de las corrientes de estator son las mismas que las frecuencias de corrientes de rotor. Porque el estator imprime, debido a la frecuencia que le llega de la red, un campo magnético rotatorio que gira a una cierta velocidad, y esa misma velocidad es percibida por rotor, y por lo tanto el rotor aparece en frecuencias corrientes de la misma frecuencia. Si el rotor percibiera que el campo magnético rotatorio gira a una velocidad menor, entonces la derivada con respecto al tiempo del campo magnético va a ser menor, por lo tanto las frecuencias que se van a inducir en rotor también van a ser menores, en magnitud y en frecuencia. Y bueno, aquí yo explico un poco que F, cuando hablo de F sub estator, es la frecuencia con la que se alimenta el estator. Y que el estator, recuerden que es el encargado de imponer el campo magnético rotatorio. Eso ya me lo respondió uno de ustedes al principio de esta sesión. Esto es clave para poder entender finalmente a qué frecuencia se empiezan a observar las corrientes en rotor, a qué nos referimos con esto del campo magnético rotatorio
que es relativo, que tiene un movimiento relativo con respecto al rotor. Y por último, ver bien a qué se refiere este concepto de deslizamiento, que se mueve entre 0 y 1, donde 0 es la velocidad sincrónica y 1 es cuando tenemos un rotor detenido. Hasta acá, preguntas con respecto a esta parte. ¿O todo bien? Hasta aquí. Profe, Sí, yo tenía una duda con respecto a... Esto depende, claro, todo netamente de la frecuencia de la red, correcto. pero no influye nada, o sea, viendo así como el GIF, la diferencia, o sea, la distancia en la que se encuentran en este caso las dos pelotitas, ¿influye en algo con respecto a la... Muy buena pregunta. O sea, Porque ahí ¿ya sí? ¿Sí? variaría como la velocidad, ¿o no? Perfecto. O no sé si... Sí, te explicas perfectamente. La pregunta finalmente apunta a lo siguiente. Es, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, que la pelotita está a una cierta distancia, por ejemplo, a un cierto radio, y si es que influye entonces que esté más lejos o más cerca del rotor, porque entonces la velocidad lineal va a cambiar. Mientras mayor sea el radio, la velocidad lineal es mayor. Eso es lo que también se veía en mecánica. La velocidad lineal de algún objeto que se está moviendo en movimiento circunferencial es la velocidad angular por el radio en el que está ubicado. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que esto está en un cierto radio que es eso, R, pero ¿qué pasa entonces si es que a lo mejor aumentamos el entrehierro? Si aumentamos el entrehierro, entonces el campo magnético rotatorio estaría a una mayor distancia, y si está a una mayor distancia, entonces va a estar a un mayor radio, y si está a un mayor radio, entonces su velocidad lineal tendría que ser mayor. ¿Eso afectará entonces las frecuencias o no? Me imagino que por ahí va la pregunta, ¿cierto? Sí, y es que no sé si lo estoy visualizando bien. Lo estoy Sí, visualizando básicamente como al campo, lo estoy viendo como una partícula, entonces creo que estoy haciendo una mala relación. claro, o sea, sí. No, no hay que verlo como si fuera una partícula. Sí, El campo magnético rotatorio está presente en todo esto. Es como un cilindro que gira también. sí, es que mi pregunta, o sea, sí, tenía que ver esto, pero básicamente también lo primero que se me venía a la cabeza era imaginar que, por ejemplo, la pelotita azul estuviese arriba y la roja estuviese abajo. Yo imagino que Ese, es como el ese, norte. Ya, sí, ya entendí la parte. O sea, ¿qué es lo que ocurre? A ver si quiero puedo parar esto. Un momento. No quiero que esto que esté pausado y este de acá arriba también. A ver, este. Ahí. Entonces tú dices, acá cuando la pelotita pasa por acá, se ve a una cierta velocidad y cuando pasa por acá va a estar a otra velocidad y cuando pase por acá abajo va a estar a otra velocidad. ¿Va por allá claro, la pregunta? Ah, claro, claro, ya no. con ese tipo de distancia. Sí, aquí no, no es tan así. No hay Ya. que verlo de esa forma. Claro, no es Mm. tampoco como un polo norte y un polo sur. Acá en este caso, que quizás sea más interesante después una segunda versión de este tipo de GIFs, en realidad tendríamos algo como lo siguiente. A ver si con esto ayudamos a entenderlo mejor. Vamos a tener rotor, estator, bueno, elegiste el entrehierro y voy a por acá hacer el estator. Ahí. Si el Paint me permite hacerlo, yo creo que sí. Vamos a ponerle colores. Ahí. Tenemos rotor y estator. Entonces, acá en la zona de entrehierro va a aparecer un campo magnético rotatorio que nosotros lo estamos representando con una pelotita azul. Pero en realidad no es una pelotita azul, sino que es una onda. Es una onda que está viajando aquí y en toda la periferia del entrehierro. Recordar que el flujo magnético acá, por ejemplo, es así. Acá es el flujo magnético y el flujo magnético va girando. Lo que nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan en el video del principio de funcionamiento? Pero aquí, ¿qué es lo que me importa? Que si nosotros imagináramos que esto fuera acá, tenemos muchas pelotas. Es como otro cilindro girando más. Entonces vamos a ver, si todas estas pelotas fueran el campo magnético rotatorio, veríamos que todas estas pelotas se están moviendo, esta empieza a moverse hacia allá, esa se mueve hacia allá, esa se mueve hacia allá. Tienes que ver que son un montón de pelotitas, como en un rodamiento. Entonces el campo magnético rotatorio es como si fuera un cilindro más aquí dentro de todo esto. Es una suerte de, podríamos decirlo, una circunferencia que se está moviendo.
así, que en realidad, bueno, es una sinusoide, pero nosotros lo estamos representando como si fuera un cilindro, un disco que se está moviendo. Entonces aquí lo que importa, y finalmente a donde apunta todo esto de los GIFs, es la velocidad angular, es lo que importa. La velocidad angular de uno con respecto a la velocidad angular del otro. No la velocidad lineal. O sea, no importa que acá la partícula se mueva en una cierta velocidad lineal o acá la partícula se mueva en una cierta velocidad lineal, sino que lo que importa es la velocidad angular a la que se mueve. Y por lo tanto, uno, ahí, no importa cuál sea la distancia a la que se encuentra del rotor, porque el rotor tampoco, aquí, en el caso de, por ejemplo, de esta que está aquí, acá el rotor, yo lo estoy, no es que lo esté representando, pero estamos viendo su movimiento a través de este puntito rojo. Pero no es el puntito rojo, recordar que el rotor es toda la estructura completa. Acá el punto rojo yo lo puse solamente para que veamos que el rotor está girando. Pero entonces, si es que nosotros viéramos esa misma pregunta, la distancia que hay entre el campo magnético rotatorio, que no es una distancia real, es solamente una representación, pero si fuera así, la distancia sería la misma siempre. Por eso que hay que mirar esto como si fuera algo que gira de manera angular. No importa tanto el giro a nivel lineal, solamente angular. Por lo tanto, aquí lo que importa es ver la velocidad angular a la que gira el campo magnético rotatorio, que en la realidad, si tuviéramos que ver el campo magnético rotatorio, son líneas de campo magnético que atraviesan esta estructura de más o menos de esta forma, así. Y esas líneas van girando. ¿A qué velocidad giran? La velocidad sincrónica. ¿A qué velocidad gira el rotor? A la velocidad de operación. Y la diferencia de velocidades que haya entre la sincrónica y la velocidad de operación es la que genera todo esto. Y ahí empieza el concepto de deslizamiento, etc. No sé si con esto queda un poco más claro Sí, o... profe, me quedó ¿Sí? mucho más claro. Yo lo estaba viendo de una forma errónea. Sí, claro. Igual el GIF quizá no ayuda tanto, debería orientarlo a lo mejor. El siguiente paso es que estos GIFs debiera convertirlos, en vez de pelota, debiera hacer las 3 líneas de campo magnético o unas 2 líneas de campo magnético y hacer que giren las líneas de campo magnético junto con el rotor. Y al rotor ponerle varias pelotitas, cosa de que se vea que esto está girando junto con el otro. Eso yo creo que sería una mejor idea para un siguiente GIF, por ejemplo. Acá se ve bien, pero en el caso del rotor quizás sea un poco más complicado. Hay que abstraerse un poco para poder imaginar. Pero sí. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar con el ejemplo? Fue muy buena la pregunta en todo caso. Ayuda ahí a ver a que el resto también entienda bien para dónde va todo esto de la velocidad relativa. Siempre verlo como velocidad angular. ¿Alguna otra pregunta? ¿O hasta acá? Bien. Todo bien, creo, profe. Súper. Avancemos entonces con el ejemplo. Este es un ejemplo, un problema de hecho tipo certamen, que dice lo siguiente. Y de hecho me voy a cambiar de aplicación para resolverlo. Cosa de que veamos para qué sirve todo esto y cómo es que se usa en ejercicio y en dimensionamiento de la máquina. Aquí está. Aquí está el mismo ejercicio, solo que acá lo tengo en esta aplicación que va a servir un poco más para poder explicar bien las cosas. Entonces dícese, los datos de placa de un motor de inducción de 460 volt, línea a línea, 50 HP de potencia, 60 Hz, podríamos suponer que está conectado en Brasil, 4 polos, indican que la velocidad de operación a plena carga, ya vamos a introducir lo que significa plena carga, es de 1755 revoluciones por minuto. Asumiendo que el motor está operando a plena carga, o sea, asumiendo que efectivamente está operando a esta velocidad de 1755 RPM, determinar los siguientes puntos. 1. ¿Cuál es el deslizamiento del rotor?
el factor S, cuál es la frecuencia de las corrientes de rotor, y aquí empezamos. ¿Cuál es la velocidad angular del campo magnético rotatorio en el entrehierro producido por el estator con respecto al estator y con respecto al rotor? ¿Cuál es la velocidad angular del campo magnético en el entrehierro producido por el rotor con respecto al estator y con respecto al rotor? Y aparece trabalengua, pero ahí vamos a ver que no es tan complicado. Entonces, primero, vamos a resolver en la parte A, y nosotros primero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Definir el factor deslizamiento, o qué es el deslizamiento. El deslizamiento nosotros habíamos visto que era la diferencia entre la velocidad sincrónica, velocidad angular a la que gira el campo magnético rotatorio, menos la velocidad a la que opera o la que realmente gira el rotor. Dividido todo esto en la velocidad sincrónica. Esto es lo mismo porque recuerden que el ómega está en radianes partido en segundo. Pero esto es exactamente lo mismo si lo quisiéramos considerar en revoluciones por minuto. La diferencia es que cambian las letras. Es lo mismo que la velocidad a la que gira el campo magnético rotatorio en RPM menos la velocidad a la que gira el rotor en RPM sobre la velocidad sincrónica en RP. Se cumple de la misma forma, porque finalmente la relación entre RPM y radianes partido en segundo es un factor, es un factor de escalamiento, así que es lo mismo. ¿Qué es lo que entonces falta por descubrir? Porque si ustedes se fijan, asumimos, o el ejercicio asume que se está trabajando, o que el rotor está girando a una velocidad nominal, o velocidad plena carga, que es de 1755 RPM. O sea, de acá podemos saber que N sub M, la velocidad de operación del rotor, es de 1755 RPM. ¿Qué es lo que me falta por saber entonces? ¿Cuál es la velocidad sincrónica? La velocidad sincrónica nosotros teníamos una expresión para poder determinarla. Que si ustedes se pueden acordar, es 60 por la frecuencia dividida en la cantidad de pares de polos. O también, si ustedes quieren hacerlo de una manera más concienzuda, pueden determinar primero la velocidad sincrónica angular, que es nada más que 2pi por la frecuencia. Recuerden siempre que omega, en cualquier caso, ya sea omega eléctrico, por ejemplo, el omega eléctrico para circuitos eléctricos es 2pi por F, el omega de movimiento rotacional mecánica también es 2pi por F, pero con la salvedad de que siempre hay que dividirlo por la cantidad de pares de polos, porque los polos hacen que el campo magnético rotatorio gire más lento o gire más rápido. Eso también lo habíamos visto en algún momento con una animación. Y esto entonces después lo pueden convertir a RPM. Esa conversión RPM del 2pi por la frecuencia dividido en los pares de polos es esto que está acá. Y eso también nosotros lo habíamos visto. Entonces determinemos cuál es la velocidad sincrónica en RPM, que en este caso debería ser lo siguiente. La velocidad sincrónica del campo magnético rotatorio en RPM, en este caso de esta máquina, es 60. Voy a obviar las unidades no las voy a poner para que no quede muy complicado el documento. La frecuencia, dícese que está conectado o que es un motor que está hecho para operar a 60 Hz, y por lo tanto la frecuencia de la red o la frecuencia a la que se conecta va a ser de 60 Hz. Aquí la frecuencia es 60. Luego dividimos todo esto por la cantidad de pares de polos. Los pares de polos de esta máquina son 2, porque son 4 polos, así por lo menos dice el enunciado. 4 polos, y por lo tanto PP pares de polos es 2, que es lo que va a aparecer ahora en la pantalla. Luego, al hacer la multiplicación y división, 60 por 60 es 3600, 3600 sobre 2 son 1800 RPM. Esta va a ser la velocidad sincrónica o la velocidad a la que gira el campo magnético rotatorio generado por estator. Y lo vamos a poner aquí arriba como un segundo dato. N sub S es 1800 RPM. Y esto es así ustedes van a encontrar que operan los motores de inducción en la normalidad. La velocidad de operación a plena carga, o la velocidad de operación normalmente de un motor de inducción, va a ser muy cercana a la velocidad sincrónica. Y el deslizamiento es pequeño. En algún momento yo creo que les dije 1, 2, 5% anda por ese orden de magnitud. Luego, a partir de esta expresión que está aquí, que es lo mismo que esta que está acá, vamos a obtener cuál es el deslizamiento
al que está operando el motor, suponiendo que se está o que está girando a 1755 RPM. Entonces el deslizamiento del motor que lo podríamos llamar a plena carga, a FL de full load, así lo van a encontrar ustedes, por ejemplo, en algunos libros. Va a ser la velocidad sincrónica, me voy a obviar nuevamente las unidades, 1800 menos 1755 sobre 1800. Velocidad sincrónica en RPM, velocidad sincrónica en RPM, velocidad de operación en RPM, que es lo que se observa aquí. Y esto nos va a dar un cierto valor. Que por aquí lo vamos a determinar rápidamente, 1800 menos 1755 sobre 1800. 2,5%. O podría decir que el resultado directo de todo esto es 0,0025. No, me sobra un 0. 2,5%. Ahí. O lo que es lo mismo, 2,5%. Ese es el deslizamiento que se tiene en este caso de la operación de este motor. Luego, preguntan, ¿cuál es la frecuencia de las corrientes de rotor? Y ahora hay que ver qué es lo que ocurría con esto. Recuerden que lo que vimos en la PPT fue que, por acá, siguiente ítem, la frecuencia de las corrientes que percibe el rotor o que se inducen en el rotor va a ser el deslizamiento por la frecuencia con la que se alimenta el circuito de estator. En este caso, el estator está siendo alimentado con una red o está siendo acoplado a una red de 60 Hz. Por lo tanto, la frecuencia de las corrientes que se inducen en el rotor debe estar dado por el deslizamiento, que sabemos que es de un 2,5%, la frecuencia de estator, que es de 60 Hz. Luego, la frecuencia de las corrientes que se inducen en el rotor van a ser de 6 por 2,5, 6 por 2, 12, 6 por 5, 30, 12 más 3, 15, 1,5 Hz. Esa va a ser la frecuencia de las corrientes que se inducen en rotor. Recuerden, si nosotros imaginamos lo del campo magnético rotatorio girando en la máquina, el campo magnético rotatorio va a estar girando a 1800 y el rotor va a estar girando a 1755. Por lo tanto, el rotor va a percibir que el campo magnético de estator está girando a 45 RPM, que es la diferencia. Y como 60 Hz provocan 1800, o sea, 1800 y justamente 60 Hz en estator provocan que un campo gira a 1800 RPM, entonces un campo percibido a 45 RPM va a generar una frecuencia de 1,5 Hz. Es casi una regla de 3. ¿Por qué? Porque la velocidad a la que gira un campo magnético, la velocidad a la que se percibe algo y por lo tanto la frecuencia de las corrientes que gestan un campo magnético rotatorio se relaciona con la velocidad a través de la frecuencia. Frecuencia y velocidad van de la mano. Velocidad angular. Entonces, como el rotor percibe una rapidez angular muy pequeña, entonces la frecuencia de las corrientes que se inducen también va a ser pequeña, proporcionalmente. Parte C. ¿Cuál es la velocidad angular del campo magnético en el entrehierro producido por el estator con respecto al estator? Es un poco extraña la pregunta, pero fíjense lo que ocurre aquí. Vamos a dibujar la máquina. No me quedó muy circular, pero bueno. Ahí. Ahora ya anda mejor la cosa. Ya.
Acá vamos a suponer, tenemos el estator de la máquina, supongamos conectado a una red trifásica. El estator está quieto. Y aquí en el entrehierro va a aparecer un campo magnético rotatorio. El campo magnético rotatorio, recuerden que nosotros ya he visto de manera representada, son líneas de campo así, que van girando. Esas líneas de campo van girando a una cierta velocidad, que en este caso es la velocidad sincrónica. Pregunta entonces es, ¿cuál es la velocidad que percibe el campo magnético rotatorio generado por estator con respecto a estator? Como el estator está quieto, entonces va a haber al campo magnético rotatorio generado por él mismo, girando a una cierta velocidad que es la velocidad sincrónica. Y por lo tanto, la velocidad a la que ve el estator quieto, un ente estático, a un campo magnético rotatorio que está girando a velocidad sincrónica, es la velocidad sincrónica. Luego, la velocidad angular en RPM del campo magnético rotatorio generado por estator, visto por estator, va a ser 1800 RPM. ¿Por qué está quieto? Si el estator está quieto, entonces va a haber el campo magnético rotatorio girando a la velocidad completa, que es la velocidad sincrónica. Luego, esta es la pregunta C. En la D, o sea, no, en la segunda parte de la C preguntan, Profe, disculpe, sí, ¿me podría explicar de nuevo esa idea? No, no puedo ver cómo el estator se ve a sí mismo y se ve en movimiento. ya, O muy sea, se bien. ve estático. Porque el estator, recordar que es un ente de fierro con cables adentro. Eso está quieto. Pero, acá en las corrientes, recuerda que aquí tenemos ranuras, que andan por aquí, más o menos una cosa así. Vamos a tener ranuras, esas ranuras van a estar alimentadas con corriente, esas corrientes tienen una cierta frecuencia, que es la frecuencia de la red, y van a imponer un campo magnético rotatorio acá, que si quieren igual nos podemos devolver aquí. Un momento. Con esto yo creo que la explico más fácil. Vamos a ver por acá. Profe, Sí, esa percepción del estator básicamente es como cuando uno va en un auto y puede ir viendo la velocidad a la que se mueve. Es como esa percepción personal al final, ¿o no? no. No. Momento, ya vamos para allá. No, porque la percepción personal siempre es cero. Así que no podría ser. Por acá tengo el video. Momento. Por acá. Ahí está. ¿Se acuerdan de este video que alguna vez les mostré? Sí, Ya, fíjense en lo siguiente. Acá tenemos las famosas tres bobinas o las tres fases de un motor. La fase, o sea, en este caso las bobinas, el ente de fierro y cobre, está quieto, no se mueve. El cobre y el fierro están quietos. El estator como estructura no se mueve. Pero hay corrientes que circulan por aquí. Esas corrientes cambian en el tiempo. Y como las corrientes cambian en el tiempo, se produce un campo magnético rotatorio, producido por las corrientes que giran a una cierta velocidad. ¿Cómo se percibe entonces esto acá? En la máquina, cuando tenemos nosotros el estator ahora completo, ahora nosotros estamos viendo el corte transversal de la máquina, se va a producir un campo magnético rotatorio. Ese campo magnético gira, tal como se ve aquí, debido a que las corrientes van cambiando en el tiempo. Por lo tanto, si yo soy el estator, yo soy un ente estático, quieto, voy a ver que el campo magnético rotatorio gira a una cierta velocidad, tal como lo estamos viendo nosotros. ¿Cuál es la velocidad a la que gira ese campo magnético rotatorio? La velocidad sincrónica. Porque una cosa es el estator y otra cosa es lo que genera el estator, el producto del estator. El estator es un ente quieto, pero el campo magnético que produce es rotatorio.
Y por lo tanto aquí lo que importa es saber el estator como ente físico quieto, ¿cómo percibe a este campo magnético rotatorio? Lo percibe que está girando, y está girando a la velocidad sincrónica, tal como se puede ver aquí. No sé si ahora queda un poquito más claro. Sí, profe, me quedó clarísimo. Gracias. José Rojas ahí me mandó un video de YouTube. A ver, vamos a verlo por aquí. En una parte se explica más adelante en el video de que la, el rotor estaría como girando a menor. Ahí está, justo esa parte. Y cómo se ve la onda sinusoidal que va en el tiempo. Claro, a ver, como por ahí me gustaría hacer el corte. Si ustedes se fijan, acá tenemos el rotor, y vamos a tener un campo, bueno, aquí está representado un campo magnético con bastantes líneas. Este campo magnético rotatorio que está aquí se genera debido a estator. Primero se genera debido a estator. Y ese campo magnético rotatorio va a estar girando. El estator está quieto. Y por lo tanto ese campo magnético rotatorio lo va a estar viendo que se está moviendo a una velocidad sincrónica. Pero el rotor a su vez también se encuentra girando. Y por lo tanto, como el rotor se encuentra girando, va a haber a una velocidad relativa, que eso es lo que habíamos visto en la PPT, a qué velocidad se está moviendo el campo magnético rotatorio. Va a tener una percepción. El rotor, si nosotros nos paramos encima del rotor, vamos a ver que el campo magnético rotatorio va a estar girando a una cierta velocidad angular, que no va a ser la sincrónica. No va a ser la sincrónica porque nosotros no estamos quietos, sino que nosotros también estamos girando en conjunto con el campo magnético rotatorio. Es una manera de poder verlo. Y claro, aquí en ninguna parte me muestran, me gustaría que pusieran el campo magnético rotatorio girando bien rápido y el rotor girando más lento. Pero aquí se ve que está girando los dos al mismo tiempo. Pero esa es la idea principal. Vamos a volver acá. Ahí sí. Entonces, volviendo a la idea. Acá vamos a tener las corrientes de estator genera un campo magnético rotatorio que lo podemos ver en forma de estas líneas verdes que yo les mostré el GIF o en forma de esas líneas de campo magnético que me mandó José, va a estar girando aquí adentro. ¿Qué es lo que está girando? El estator no está girando, el estator está quieto. Lo que está girando es el campo magnético que genera. Que es distinto. El campo magnético que genera. Entonces, ¿a qué velocidad va a percibir el estator el campo magnético que él está generando? A la velocidad sincrónica. Porque el estator físicamente está quieto, pero el campo magnético que genera no es quieto, sino que gira debido a que las corrientes que son sinusoidales cambian en el tiempo y eso genera esta forma del campo magnético en la zona de entrehierro y que atraviesa el rotor. Eso entonces aparece entonces estos 1800 RPM, velocidad que, con la que percibe el estator al campo magnético rotatorio que él mismo genera. Ahora, si hacemos el ejercicio al revés, ¿cuál es la velocidad angular del campo magnético rotatorio generado por estator que percibe el rotor? Entonces ahora vamos a tener que tener cuidado, porque el campo magnético rotatorio está girando a 1800 RPM, visto con respecto a un observador estático, visto con respecto a estator, pero el rotor también se encuentra girando. El rotor está girando a una velocidad de 1755 RPM. Y por lo tanto, si uno gira a 1800 y el otro gira a 1755, entonces la velocidad relativa con la que el rotor va a ver al campo magnético rotatorio va a ser la diferencia.
que son los 45 RPM que van a aparecer ahora. Ya, 1800 RPM menos 1755 RPM. ¿Por qué? Porque acá el campo magnético rotatorio que está en azul gira, pero el rotor también gira. Gira a 1755. Y por lo tanto, ¿cómo voy a percibir yo los 1800 si estoy girando a 1755? Es a la diferencia. Son los 45 RPM. El ítem D no lo voy a considerar todavía, así que este no lo miren, porque me interesa que lo trabajen el próximo lunes en práctica, para alcanzar a ver la última parte. Aunque igual lo podríamos ver al tiro, quedan 8 minutos. Sí, yo creo que lo podríamos ver al tiro. Vémoslo al tiro y dejamos lo del circuito equivalente completo entonces para el lunes. Me voy a traer esto para la siguiente hoja, para resolver la última pregunta de este ejercicio. Dícese, ¿cuál es la velocidad angular del campo magnético en el entrehierro producido por el rotor? Y aquí es donde más de alguno puede quedar en signo de interrogación, pero no que era el estator. ¿El que generaba el campo magnético rotatorio? Claro que sí. Vamos a hacer el dibujo. Mire. Vamos a tener el estator. Acá está el estator. Acá va a estar el rotor. Me gustaría que me contestasen ustedes lo siguiente. Acá el estator va a estar siendo alimentado por la red. ¿Qué significa que está siendo alimentado por la red? Que aquí van a haber ranuras. En estas ranuras van a ir insertados bobinados de cobre. En esos bobinados de cobre vamos a tener distintas fases. Fase A de ida, fase A de vuelta. Fase B de ida, fase B de vuelta. Fase C de ida, fase C de vuelta. Bueno, y como esas corrientes que están ahí van cambiando en el tiempo, generan un campo magnético rotatorio. ¿Qué es lo que genera el campo magnético? ¿Qué entidad física, qué cantidad física es la que produce campo magnético? Recordando ley de Ampère o ley de Biot-Savart. ¿Qué genera un campo ¿La magnético? corriente eléctrica? Corriente. La corriente eléctrica. Ahora, ¿qué es lo que genera o qué es lo que hace que un campo magnético rote? Que las corrientes cambien en el tiempo. Como las corrientes son sinusoidales y van cambiando en el tiempo, eso es lo que provoca que el campo magnético gire. O que el campo magnético que estas corrientes azules, rojas y verdes imponen sobre el circuito magnético principal o sobre en general el entrehierro y el rotor de la máquina, el campo magnético que generan estas corrientes que aparecen aquí gira debido a que esas son sinusoides y esas sinusoides van cambiando en el tiempo de manera alternada y tal como habíamos visto en el video de dos sesiones anteriores, es lo que provoca que el campo magnético rotatorio gire. Ahora, entonces podemos decir, y justamente lo que hemos dicho hasta ahora, que las corrientes de estator generan un campo magnético rotatorio, acá, que depende de la frecuencia. Si la frecuencia es de 60 Hz, entonces el campo magnético rotatorio va a tener una cierta velocidad de giro. ¿Por qué? Porque las corrientes van a estar cambiando, van a estar oscilando también a una cierta frecuencia. Ahora, la pregunta es la siguiente. Hasta ahora nosotros hemos visto, o parte del ítem anterior, es que en rotor se inducen corrientes. Como en el rotor se inducen corrientes y más encima esas corrientes tienen una cierta frecuencia, no tendríamos que esperar que el rotor, que ahora tiene corrientes en una cierta frecuencia, también genera un campo magnético rotatorio alrededor suyo. Es lógico pensarlo, porque tenemos un rotor, en ese rotor ahora van a haber corrientes, esas corrientes van a tener una cierta frecuencia, van a estar oscilando,
Y como van a estar oscilando, entonces también van a generar un campo magnético rotatorio, lo van a imponer a la zona de entrehierro. Va a generar un campo magnético alrededor suyo. Ahora, ¿dónde viene la siguiente pregunta, que es lo más interesante de todo? Si ustedes se fijan, el campo magnético rotatorio, la velocidad con la que gira el campo magnético rotatorio, nosotros lo habíamos visto como 60 por la frecuencia dividida en la cantidad de pares de polos. Esa es la expresión con la que nosotros estábamos usando. En este caso, por ejemplo, el campo magnético rotatorio generado por estator era 60 por 60 dividido en 2, que eran estos 1800 RPM. Luego, el rotor ahora, según lo que vimos en la resolución de este ejercicio, tiene corrientes con una frecuencia de 1,5 Hz. Por lo tanto, esas corrientes de 1,5 Hz van a provocar un campo magnético rotatorio cuya velocidad va a depender de esa frecuencia también. Entonces, el campo magnético rotatorio que genera el rotor, porque el rotor tiene corrientes, esas corrientes llevan frecuencia, y corrientes con frecuencia hacen que el campo magnético vaya girando alrededor de la zona de entrehierro, que esté dada por la misma presión. Y va a ser 60. Ahora, en vez de 60 Hz, las corrientes de rotor tienen 1,5 Hz. Todo esto dividido en la misma cantidad de pares de polos. ¿Por qué? Porque los pares de polos, o en general los polos, son impuestos por la manera en que se configuran los devanados de estator. Los pares de polos, recuerden, los pares de polos en este caso dependen de cómo yo ponga los devanados en el estator. Si yo pongo los devanados de una cierta forma, 2 polos. Si pongo los devanados de otra forma, 4 polos. Y así. Eso ya lo vamos a ir viendo. Igual no creo que sea materia de máquina, porque eso es como de diseño. Pero entonces fíjense en lo siguiente. El estator genera un campo. Ese campo induce corrientes en rotor. Pero el rotor y las corrientes que se generan en rotor son inducidas por estator. El estator es el que induce todo esto y el que genera todos estos problemas. Y por lo tanto, el estator y su cantidad de polos son los que se imponen también en el rotor. Y por eso que consideramos la misma cantidad de pares de polos. Luego, el campo magnético rotatorio que va a generar rotor va a ser de 60 por 1,5, 60 por 1,6, 6 por 5, 30, 6 más 3, 9, 90 dividido en 2, 45 RPM. ¿Qué significa eso? Y aquí es donde viene la parte complicada. Que esto tienen que madurar, o sea, tienen que darle un par de vueltas, hacer un par de ejercicios, ver dibujitos y terminar de madurar. ¿Por qué? Porque ahora imaginemos que yo tengo, voy a poner por acá, voy a dibujar un rotor. Ojo, solamente el rotor. Yo les voy a decir, en este rotor hay corrientes, no las voy a dibujar para no complicarles la vida, porque las corrientes en rotor son un poquito más complicadas de ver. Vamos a tener un rotor. Y alrededor de este rotor se va a producir un campo magnético rotatorio generado por el mismo, que gira a 45 RPM. O sea, tenemos el rotor, vamos a imaginar que ahí está el rotor, y alrededor del rotor se va a generar un campo magnético rotatorio que gira a 45 RPM. ¿Con respecto a quién? Con respecto al rotor. Porque el rotor tiene corrientes, esas corrientes generan un campo magnético rotatorio alrededor suyo. Entonces, respondiendo a una de las preguntas, el campo magnético, ¿cómo teníamos la nomenclatura aquí arriba? Ahí está, N. La velocidad del campo magnético rotatorio generado por rotor con respecto al rotor es de 45 RPM. ¿Por qué?
Porque en el rotor tenemos corrientes, esas corrientes tienen frecuencias, esas frecuencias son sinusoidales que van cambiando en el tiempo, esas sinusoidales que van cambiando en el tiempo lo que hacen es imponer un campo magnético alrededor suyo y ese campo magnético gira a una velocidad que es de 45 RPM. ¿Con respecto a quién? Con respecto al ente físico que lo genera. En el caso, por ejemplo, de la situación anterior, en que teníamos acá, ¿qué es lo que genera el campo magnético rotatorio acá? Las corrientes de estator. Las corrientes de estator generan un campo magnético rotatorio. Por lo tanto, esos 1800 RPM con respecto a quién van a ser, con respecto al ente físico que está generando ese campo magnético. ¿Quién está generando el campo magnético acá? Las corrientes o los conductores de cobre que están en el estator. Esos conductores de cobre están quietos. Y por lo tanto, esos 1800 RPM va a ser la velocidad con la que perciben los conductores o el estator completo a ese campo magnético rotatorio que está generando. Ahora, en este nuevo caso en que tenemos que el rotor va a tener corrientes que son inducidas debido a estator, el rotor tiene corrientes inducidas de 1,5 Hz, entonces esas corrientes van a generar un campo magnético rotatorio alrededor del rotor que va a girar a 45 RPM con respecto al rotor. ¿Por qué? Porque la velocidad depende de la frecuencia con la que las corrientes oscilan. Es bien enredado. Entonces acá vamos a tener rotor, sus corrientes, esas corrientes están en una frecuencia, va a generarse un campo magnético pequeñito, obviamente que es mucho más pequeño porque son corrientes mucho más pequeñas y frecuencias mucho más bajas también, que va a estar girando a 45 RPM. ¿Con respecto a quién? Con respecto al ente que lo genera, rotor. Y ahí es donde viene lo terrible. ¿Cuál va a ser entonces la velocidad del campo magnético rotatorio generado por rotor percibido por estator? La respuesta debiese ser 1800 RPM. ¿Por qué? Porque el rotor está girando a 1755 RPM y más encima, alrededor del rotor, va a haber girando un campo magnético rotatorio 45 RPM más rápido que esos 1755. Entonces, la velocidad total del campo magnético rotatorio que genera el rotor va a ser de 1755 más 45 RPM, que son 1800 RPM. Vale decir que en definitiva, en el entrehierro, el estator va a estar generando un campo magnético que va a estar girando a 1800 RPM, y además el rotor va a contribuir con un poco, un efecto rebote, porque de estator se inducen corrientes en rotor, esas corrientes de rotor a su vez generan un campo magnético de vuelta al entrehierro, ese campo magnético rotatorio gira a 45 RPM con respecto al rotor, pero como el rotor se encuentra girando, entonces la velocidad total con respecto a un observador estático va a ser de 1800 RPM. Y ahí se tiene entonces el desarrollo completo de estas cuatro ítems. Como digo, no es contenido que sea llegar y procesar, esto lo entendí a la primera, sino que hay que intentar darle un par de vueltas, verlo de cinemática relativa, hasta poder llegar a estas cuatro, que esas son las cuatro cosas más importantes. Velocidad del campo magnético rotatorio producido por estator con respecto a estator, campo magnético producido por estator con respecto a rotor, campo magnético producido por rotor con respecto a estator, y el campo magnético producido por rotor con respecto al rotor. ¡Ojo! Y voy a responder una pregunta que ya me hicieron. Ya termino el tiro porque de hecho estoy pasado por 5 minutos. Una cosa es estator y otra cosa es el campo magnético que genera. El estator es un ente físico, fierro, cobre, aislante. Pero el campo magnético que genera es un fenómeno físico que es una consecuencia de corrientes que varían en el tiempo. El campo magnético rotatorio es algo que gira, campo magnético que gira. Pero el estator como estator no se mueve. Por eso que hablamos de cuál es la velocidad del campo magnético producido por estator, consecuencia, producto
con respecto al estator, ente físico que lo genera. Eso es lo que tengo o tenía preparado para hoy. Bueno, estaba lo de campo, lo del circuito magnético, pero eso lo voy a dejar para la siguiente clase. Por lo tanto, antes de que terminemos, por supuesto, ya quedan en libertad de acción, pero me interesa saber si es que alguien tiene alguna otra pregunta para que la veamos al tiro. Profe, yo tenía una pregunta, Sí, pero con respecto como a concepto y visualizar ujú, un movimiento. Usted había dicho que cuando estaban, bueno, por cinemática, cuando iban a la par, entre ellas se ven con velocidad cero, ¿cierto? correcto. Por lo tanto, el rotor debería detenerse, Por lo ¿o no? tanto, claro, en esa Porque situación, no, a ver, porque acá, no va a acá, poseer velocidad angular. exactamente, o Pero sea, en el momento en el que retrocede un solo poco, por así decirlo, no sé si se me fue el concepto, sí, 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 ya va a haber una diferencia de campo. sí. Ahí el rotor va a empezar a Entonces, ver que el campo magnético rotatorio empieza a girar, muy poquito. claro, Y eso va a entonces, inducir corrientes de muy baja frecuencia, que a su vez va a generar un torque muy pequeño. Entonces, cuando supongamos que este es el caso que estamos viendo, partimos acá, hipotético, el rotor está girando a la misma velocidad que el campo magnético rotatorio. Como está girando a la misma velocidad, entonces no va a haber campo magnético rotatorio que gira. Como no va a haber un campo magnético rotatorio que gira, entonces no se va a inducir corriente. Como no se va a inducir corriente, no se van a generar los electroimanes, que nosotros habíamos visto el concepto de electroimanes. Por lo tanto, no va a haber nada que lo empuje, no va a haber nada que lo haga moverse. Y por claro, lo tanto, el propio roce de los rodamientos, o el roce que tiene la estructura del rotor, el roce con el aire, va a hacer que se empiece a detener, o que no que se empiece a detener, sino que empiece a bajar su velocidad. Como va a bajar su velocidad y se va a eso era mi empezar duda. a desacelerar, entonces va a empezar a haber un campo magnético rotatorio que va a empezar a girar, se va a empezar a trazar. Como va a empezar a haber un campo magnético que gira, se van a inducir corrientes con una cierta frecuencia que va a ser pequeña. Esas corrientes que van a ser con una frecuencia pequeña van a inducir, o sea, van a generar entonces también un torque o una fuerza, se van a empezar a generar electroimanes pequeños. Ahora, ahí donde, si uno lo piensa como uno si fuera una ecuación diferencial, ahí uno tiene que ver lo siguiente. En ese siguiente instante de tiempo en el que la velocidad baja levemente del rotor, el torque que ahora estoy generando, la fuerza que estoy generando, ¿es suficiente para vencer al roce y la ventilación? ¿Es pues, suficiente para vencer al roce del aire? Si no es suficiente, a lo mejor el roce me sigue desacelerando el rotor. Si el roce me sigue desacelerando el rotor porque la fuerza no es suficiente, entonces el rotor va a estar a una velocidad menor. Va a empezar a bajar más su velocidad. Y si baja más su velocidad, entonces va a empezar a ver el campo magnético rotatorio girar más rápido. Y si lo ve girando más rápido, entonces las frecuencias que se van a inducir van a ser mayores. Las corrientes van a ser mayores. Y por lo tanto, el torque que va a generar va a ser mayor. Y así hasta encontrar un equilibrio entre que el torque que genera la máquina es el mismo torque que tiene que vencer para poder girar, ya sea por roce o ventilación o porque hay una carga conectada. Cuando llegue ese equilibrio, entonces va a empezar a oscilar el motor hasta llegar a una velocidad de giro justa, una velocidad de giro precisa, en la que va a percibir el campo magnético rotatorio girando a una cierta velocidad, precisa, justa, tal que se van a inducir corrientes de una cierta frecuencia justa, que van a producir un torque justo para vencer la carga que está conectada al motor. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, ahí sí, ahí me quedó mucho más claro. Eso lo vamos a ver, si no probablemente no la siguiente sesión, sino la del miércoles, con el circuito, o sea, con la curva característica torque-velocidad. Y ahí vamos a ver para dónde va todo esto y explicado con un gráfico que es mucho más simpático de ver. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, cortito, Sí, que tenía una duda parecida, pero con la situación en la que la velocidad, déjeme ver el término específico,
la velocidad de giro, Ujú. es cero del rotor. Como es Perfecto. la perspectiva cuando vemos que es producida por el rotor y respecto al rotor y al estator, que ahí no lo logro ver. O sea, un caso como este. Ya no son pelotitas, lo de las Claro. pelotitas ya no hay que cambiarlo, pero supongamos que el rotor está Ah, detenido y tenemos un campo sí, magnético rotatorio girando a máxima velocidad. Bien. claro, En este caso, como el rotor está detenido, va a haber el campo magnético rotatorio girando a la velocidad sincrónica. La va a ver girando a máxima velocidad. claro. Va a Pero ver eso es girando. como... Ujú. ¿Mm? No, Eso dime. es eso es desde la perspectiva rotor-estator. Desde la perspectiva de rotor al campo magnético rotatorio. Ah, ok, ok, ok. O sea, aquí nosotros como rotor, el rotor va a estar quieto y va a ver girando el campo magnético rotatorio alrededor suyo, supongamos a 1800 RPM, velocidad Claro, sincrónica. Entonces, como son 1800 RPM, lo va a ver girando a máxima velocidad, se va a inducir una máxima corriente y una máxima tensión en ese instante. La frecuencia de las corrientes que van a aparecer en rotor va a ser también de la misma frecuencia de las de estator. ¿A qué significa todo esto? Si el estator está siendo alimentado por 60 Hz, las corrientes de estator están siendo alimentadas por 60 Hz, entonces en el rotor van a aparecer corrientes que también van a tener una frecuencia de 60 Hz. ¿Por qué? Porque el rotor percibe al campo magnético rotatorio girando a la máxima velocidad que es su máxima o su velocidad sincrónica. claro. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Que como son corrientes y tensiones de gran envergadura, se va a inducir o se va a generar un gran torque, el rotor va a empezar a acelerar y en cuanto empieza a acelerar, va a empezar a ver que el campo magnético rotatorio va a empezar a girar más lento. Ya no lo va a ver a 1800 RPM, sino que lo va a empezar a ver más lento, 1700 y tanto RPM, porque ahora el rotor va a empezar a acelerar, va a empezar a partir. Claro. Y entonces ahí se van a inducir corrientes y tensiones de menor frecuencia, ya no van a ser 60, 59, 58, 57, 56, 55, etcétera, y va a empezar a acelerar hasta llegar a un punto en el que el torque que genera la máquina vence la carga en la que está conectada, pero sin pasarse de largo. No sé si eso contesta o hay alguna parte que todavía te quede con duda. Eh, no, creo que sí lo entendí perfectamente. Le dar una vuelta, sí, es la idea. Sí, dale una vuelta. Como digo, ahí, después hay que complementarlo con la curva torque y velocidad para poder ver todo esto. Y de hecho tengo, justamente en algún momento les mencioné, unas simulaciones en NJS que sirven mucho para poder entender todo esto y que se ve el motor girando, se ve el torque, se ve la corriente, se ve todo. Así que eso lo vamos a ir viendo después. Profe, Sí, José, eh, lo perdimos. No sé si soy yo o es José, pero yo no lo escucho. Es José, que se cayó. Así. Nunca sabremos qué es lo que quiso preguntar. A ver, lo voy a escribir acá por chat. No sé. Voy a esperar, parece que se cayó. Voy a esperar un minuto. Bueno, no sé si mientras tanto alguno de ustedes tiene otra pregunta. Entonces esperamos un minutito a que se conecte José. En caso de que no, damos por finalizada la sesión de hoy. Pero todavía esperemos un ratito a ver si es que se conecta. Lo que no tengo claro es si, eso me parece que ustedes me lo pueden contestar más que yo. ¿La gente se puede conectar a la sesión después de que, no sé, transcurrió media hora o 40 minutos, uno se puede meter o está restringido el acceso después de una cierta cantidad de tiempo? ¿O no lo saben?
Yo por lo menos no sé. No, Porque claro, si, porque en alguna parte cuando yo hago o programo las reuniones, hay una parte que yo no puedo tocar, no me permite cambiar la opción que dice los participantes pueden unirse a la sesión cuando lo quieran, cuando lo deseen. Y no sé si eso implica entonces que solamente se pueden conectar, no sé, durante los primeros 20 minutos de la clase, y entonces eso significa que si José murió, ella no se va a poder volver a conectar, no sacamos nada con esperarlo. Siempre quería que el administrador permita el permiso de entrada. Le quité esa opción, porque la vez anterior, como yo de repente me engolosino hablando y me emociono ahí haciendo cosas, se me olvida darle acceso a la gente, entonces el otro día, que si yo, habían como 15 personas en lista de espera intentando entrar y yo no le di nunca la entrada. Entonces ahora lo que hago es, todo el que quiera entrar y que tiene el link, entra directo, sin necesidad de permiso. No, pero yo creo que, bueno, en virtud del tiempo de ustedes, eh, dejemos la sesión hasta acá. Yo voy a parar la grabación. Aquí.